Uno de los momentos más impresionantes de Silksong sucede al principio. Estás saliendo de la catedral abandonada y abres una gran compuerta y en ese momento te entra un flashazo blanco que ya no ves nada. Y cuando se aclara lo que puedes ver unos rayos de luz celestiales que están cayendo de manera diagonal, un montón de bichos de primer, segundo y tercer plano empiezan a volar y tú sientes que acabas de entrar al Edén, a Shangri-La, un lugar vivísimo. A mí, cuando la crucé por primera vez, me hizo darme cuenta que estábamos jugando algo muy diferente de Hollow Knight, que era algo mucho más serio, que era algo mucho más ambicioso y que era algo mucho más grande. Uno de los detalles más curiosos que tiene Silksong a la hora de hablar de interactividad y de que un mundo se siente vivo es que lo logra de muchas maneras. Una de ellas es con la narrativa. No hablaremos de esa, pero básicamente la idea es que todos los componentes narrativas del juego colaboran entre sí para hacer que el mundo sea creíble. La otra opción, que es la que nos interesa, el melme, la deliciosa mermelada que vamos a explorar ahora mismo, es la interactividad. Cómo el universo interactúa con Hornet y cómo eso te recuerda que estás en un lugar que está vivo. Hola, soy Bruno Cortés y esto es Sin Checkpoint. Y aquí estudiamos cómo están hechos los videojuegos. Así que vamos por partes. Y empecemos por lo más grande que hay, el espacio mismo. Silksong tiene uno de los parallax más complejos y ricos que he visto. Tiene una cantidad de capas ridícula, como 15 capas entre las traseras y las frontales, que hacen que el juego se sienta como si fueras un acordeón viviente. Sin mencionar que en algunos escenarios el parallax mismo interactúa de alguna manera haciendo que cosas de un plano trasero pasen a un plano frontal. Un detalle muy interesante es que unos hackers que se pusieron a revisar cómo funcionaba el juego se dieron cuenta que entre cada capa de las traseras existe una capa intermedia de blur. Entonces, entre más lejos están las capas traseras, más distante se ve. No solo por una cuestión de perspectiva, sino por una cuestión de que tienen un blur que hace que se vea más borroso. Es una especie de ilusión infantil llevada a un extremo tan grande que el compromiso es tanto que lo compras. Tú sabes que no es real, pero no es necesario saber que es irreal para que se sienta real. Ya tenemos profundidad, pero ¿qué es lo que hace que toda esa profundidad pueda respirar? La luz. La primera función que tiene la iluminación en el Silksong es dar claridad al juego. Tanto Celeste como el anterior Hollow Knight, el protagonista tiene una luz que sirve para que tú siempre sepas dónde estás. Y Silksong obviamente también lo tiene. Pero en Silksong la llevan aún más lejos, porque tiene como una especie de glow que se mezcla con el fondo de forma maravillosa. Algo que hace muy diferente Silksong de otros juegos es que la misma luz de Hornet sirve para aclarar dónde estás. Pero cuando tú te posicionas junto a un NPC o un enemigo, la luz los opaca un poco, haciendo que Hornet popee hacia el frente. Es un detalle muy sutil, pero tiene la función de que incluso entre NPCs importantes, siempre Hornet tenga su protagonismo y siempre esté al frente. No hace que los que están junto a Hornet desaparezcan, pero sí hace que se vean menos de lo que Hornet se ve. Ahora, hasta aquí la luz nada más está resolviendo problemas, pero hay lugares donde hace algo más interesante. Se pone a contar historias. Donde está este sistema de transporte rápido, que es este como gusano gigante que te subes, como escarabajo al que te montas. Ahí, tú cuando entras puedes ver como a través de los rayos de luz que se están filtrando las partículas de polvo. Y es como cuando eres un niño y vas a la casa de tu abuelita o a cualquier habitación que no se ha movido en mucho tiempo, que ves el polvo, que puedes hasta sentir el aroma en la nariz. Así se siente. Y solo viendo ese lugar tú te das cuenta que es un lugar al que nadie ha entrado en mucho tiempo. Y esos mismos rayitos de luz ya no solo te están contando historias, sino que también están cumpliendo otra función: contarte cosas sobre el espacio que estás pisando. La luz la utilizan para anticiparte que van a caer rocas en algunos lugares. Puedes ver cómo caen rayitos de luz y cuando tú te pones abajo te cae una trampa. De esa misma manera y usando exactamente esos mismos rayitos, cuando tú brincas sobre una plataforma que es delgadita,
el juego deja pasar unos rayos de luz, como diciéndote, esto no es tan grueso como para que la luz no lo atraviese. Y tú al brincar sobre una plataforma, ves a los rayitos pasarse hacia abajo. Y es un detalle sutil, pero te muestra que estás en un mundo vivo y que respira. Estás en un mundo donde la luz existe más allá de tus interacciones con ella y que tú puedes modificar cómo la luz se comporta. Hace que el juego se sienta como una extensión de la realidad. Y fíjate que flotando en esa luz hay un detallito que casi nadie menciona: el polvo. Todas las pantallas, sin lugar a excepciones, siempre tienen unas partículas de polvo, y lo que hacen con estas partículas es que las utilizan y las recontextualizan de diferentes maneras. Estas partículas tienen la propiedad de que son luminosas en sí mismas si es necesario. Entonces, por ejemplo, pueden ser partículas de polvo en un nivel donde está cerrado y oscuro, o pueden ser a su vez brasas de lava que están vivas y se mueven. No siempre son cosas que son inorgánicas. A veces, como donde hay zonas húmedas y musgosas, fingen ser como una especie de bichitos que están al frente y tú lo compras. Tú crees que son así, y todos los niveles hacen uso de estas partículas. Los recontextualizan, les cambian el color, les cambian la velocidad, les cambian la forma, les cambian cómo brilla, pero siempre las usan y funcionan de modo maravilloso. Es un truco pequeño pero efectivo. Algo aparentemente tan simple como es el polvo cobra muchísima importancia en el juego. ¿Qué sucede en la realidad cuando el viento sopla? Se levanta polvo. ¿Qué sucede cuando estás en una zona musgosa y pues el polvo está mojado, ¿no? Pues salen como luciérnagas de repente. ¿Qué pasa cuando estás en una zona como de hielo y ya no hay polvo? Pues de repente se vuelve el frío del hielo gélido saliendo. ¿Qué pasa cuando estás en una zona caliente? Se transforma en brasas. Y este detalle tan sutil como puede ser el polvo es un recordatorio de que el universo está vivo, de que no estás en un lugar plano en el cual solo pasan cosas para el jugador, sino que es un lugar que reacciona al dinamismo de lo que sucede en pantalla. Todo esto que hemos estado viendo pasa solo dentro de un bioma. Pero, ¿qué pasa cuando dos biomas se encuentran? Ahí es donde realmente está lo interesante. Se dan cuenta en Team Cherry que no puedes simplemente pasar de un bioma a otro. Sería muy raro. De repente estás en un bosque y el siguiente escenario estás en un escenario de lava. No tiene ningún sentido. Y para esto crean habitaciones especiales que sirven como cuartos de transición entre dos biomas diferentes. Y tú entras y tiene un bioma y sales y tiene otro. Y que una vez lo ves, no puedes dejar de verlo. Una cosa que me gusta mucho de Team Cherry es que, pese a que su equipo son artistas, reconocen la importancia del sonido. Porque lo que te hace creer que algo es verdadero no es el cómo se ve, sino el cómo suena últimamente. Entonces, en estas habitaciones de transición, lo que hacen es que tú cuando cruzas una, si silencias completamente la música y nada más dejas el audio, vas a poder escuchar junto a la puerta los sonidos del bioma que está detrás de esa puerta. Y si cruzas al otro extremo, también escuchas a través de la puerta el bioma diferente. Escuchas otra cosa. Y en estos espacios de transición tú puedes ir escuchando cómo un bioma está desapareciendo y otro bioma empieza a cobrar presencia solo a través de su sonido. Es un asunto de detalle, pero es magistral. Estos espacios de transición son espacios invisibles. No existen para que los notes. Existen para que no te des cuenta de en qué momento cambiaste de lugar, de espacio. Y sirven para que, como en una realidad que tú pasas de un pueblo a un bosque y hay una transición en que las casas están desapareciendo y cada vez hay más como rastro humano, hay menos, quiero decir. En Silksong cada vez hay menos rastro de un bioma y más del otro de manera sutil. Y tú no dices, obviamente estoy cambiando de bioma, pero lo notas, lo sientes. Y eso es lo importante y es lo que Team Cherry prioriza. Bueno, ya tenemos el espacio armado. Ahora sí, metamos a Hornet y veamos qué sucede. Hornet no solo existe en el mundo, sino que lo habita. Muchísimos juegos, cuando tú saltas, sueltas diferentes formitas de polvo, pero en el universo de Silksong, Team Cherry decidió llevar esto un paso más lejos. ¿Cómo lo hacen? Haciendo que en cada bioma diferente tengas diferentes partículas. Si estás en un escenario mojado, ya no sueltas polvo, sueltas unas manchitas de agua. Si estás en un escenario seco, se ven muchas menos partículas. El universo en el que estás reacciona a ti. Y no solo es visual, sino que también cambia el sonido. Tus pasos tienen eco, tus pasos suenan húmedos,
tus pasos suenan lodosos, tus pasos suenan sobre materiales duros. Fíjate que este suelo está húmedo, ¿cómo suena? Húmedo. Fíjate que este suelo está seco, ¿cómo suena? Seco. Y un buen trabajo sonoro es como el bajo, ¿no? Entre menos lo notes, está mejor hecho. Pero Hornet no solo habita el mundo, sino que también lo puede palpar. Si bien no puedes interactuar con todos los objetos que hay en el mundo, hay muchísimos objetos que existen para que interactúes. Justo las plantas las puedes destruir, hay letreros que puedes cortar, hay rocas, hay como rocas apiladas que también puedes desmoronar, incluso si no afecta en ninguna manera el resultado del juego. Que el mundo conteste cuando lo tocas te da a entender que el mundo es reactivo, que el mundo está vivo, que hay un diálogo entre tú y el mundo. Hasta aquí todo reacciona a ti, pero ¿sabes qué es lo que de verdad te hace creer un mundo? Lo que pasa cuando tú no estás. Y ahí es donde entran los enemigos. El enemigo existe, desde un punto de vista de diseño, como un obstáculo para el jugador. Pero una vez planteas esto en la realidad, si yo quiero un tesoro y hay un montón de leones ahí, los leones ahí no están ahí esperándome a mí para atacarme, tienen una razón de ser ahí. Entonces, muchos juegos ignoran por completo esta pregunta. ¿Por qué está ahí el enemigo? Silksong decide darle razones a sus enemigos para estar ahí. Estos mosquitos que te topas en el Valle Óseo están como normalmente comiendo, están haciendo cosas. Existen dentro del mundo, están habitando el mundo, están comiendo, están haciendo sus cosas de bicho. Que tú vengas y te entrometas en su camino es solo una circunstancia que pasó. Tú ibas pasando frente al león que estaba comiendo y el león te notó y te atacó. Pero no es que el león estuviera allí como un obstáculo, sino que el león allí pertenece. Y no solo pasa con los mosquitos, pasa con un montón de enemigos. Las hormigas, por ejemplo, tienen sus campamentos donde te muestra que son cazadoras. Tú las observas, hay momentos en los que cazan enemigos, que están interactuando entre sí los enemigos, más allá de ti. No solo es que se sientan vivos los enemigos en Silksong por cómo interactúan entre sí, sino que también la interpretación que tienen contribuye muchísimo. La mayoría de los juegos no se toman el diseño sonoro de los enemigos muy en serio y hacen uno que otro ruidito y es suficiente. Muchos enemigos lo que hacen es que pues, tienen animaciones sencillísimas, pero una vez añades la capa de sonoridad, de repente cobran vida, porque sus sonidos son expresivísimos. Me viene mucho a la mente estos enemigos que te embisten, que están cerca de donde está la herrera, que con una serie de ataques te hacen creer que son personas vivas con sueños, ilusiones y problemas. Y a veces ni siquiera están haciendo algo útil. A veces solo están disfrutando del mundo. Uno de los momentos que más me impresionó del juego es un detalle muy sutil, y es cuando estás en el Valle Óseo en una de las partes superiores, que recuerdo haber visto a dos de estos bichos que han perdido como la conciencia por el seguimiento de esta peregrinación religiosa, y hasta el momento solo te los has encontrado como enemigos que te atacan. Pero aquí tú al entrar te estás asomando como una escena privada de dos y ves como los dos están maravillados jugando como con una luciérnaga. Hay uno que parece que está aplaudiendo y ese momento me pareció tan íntimo y bello porque te da como una mirada hacia una sombra de lo que alguna vez fueron, que es criaturas con alma, con capacidad de apreciar la belleza y de disfrutar y divertirse. Por supuesto, cuando te encuentras con ellos, lo primero que hacen es atacarte y se les olvida eso. Es algo sencillo, es sutil, no es algo que está ahí, que todo el mundo va a ver y va a decir, obviamente, este está vivo, pero si pones atención, te lo crees. La razón por la que Silksong es un ecosistema y no un escenario con enemigos es porque los enemigos interactúan entre sí constantemente. Aunque solo es una ilusión, están haciendo cosas a espaldas del jugador. Y eso tiene mucho más de ecosistema, de escenario vivo, que de obra de teatro pequeña para hacerle creer que el mundo está vivo. La diferencia entre un mundo y un escenario es que el escenario existe para hacer creer al jugador que el mundo está vivo. Y un mundo existe para satisfacer su propia existencia. No necesita convencer a nadie de que está vivo, solo lo está. Y si llega a parecer vivo para ti, es porque rasguñaste un poquito de lo que está pasando. Es algo que muy pocos juegos logran y Silksong lo hace muy efectivamente. Y los enemigos no son los únicos habitantes del mundo. No podemos dejar de lado a los NPC. A mí no se me olvida que yo cada vez que me encontraba un NPC, pues lo atacaba.
Quería ver cuáles eran los límites del juego. Y muchísimos juegos no harían nada, porque pues, los NPCs tienen un propósito narrativo. No todos los juegos quieren ser Dark Souls. Entonces, me gustó mucho que en Team Cherry reconozcan, bueno, no somos Dark Souls, pero ¿sabes qué? Sí vas a poder interactuar con algunos NPCs. ¿Cómo interactúas con ellos? Bueno, reaccionan a que golpees sus cosas o a que toques objetos. Y cuando te topas con el circo de pulgas, en el extremo hay un tipo que tiene como una casita que le puedes pegar. Cuando le pegas, gruñe. Y que se enojara, a mí me dio tanta satisfacción. Y no solo se enoja de una forma, se enoja de muchas formas diferentes. Tiene diferentes gruñidos y quejas. No me podía imaginar, así como este tipo aquí, que este grosero, viene a mi casa y la golpea. ¿Qué le sucede? A veces solo que iba pasando por ahí, solo iba para pegarle y iba a hacerlo enojar. Y se enoja y te refunfuñe. Un mundo donde los NPCs no reaccionan es un mundo muerto. Una obra de teatro. Un mundo donde los habitantes te reconocen y donde puedes interactuar con ellos. Es un mundo que inmediatamente sientes que está vivo y donde crees que puedes vivir en él. Y todo esto apunta a una sola cosa. Este mundo tiene sus propias reglas y las respeta aunque tú no estés viendo. Normalmente los enemigos en los videojuegos los matas y ya, ¿no? Pero Silksong encuentra formas de hacer que incluso los cadáveres interactúen con el mundo. En la zona de las hormigas, tú matas a los bichos, a los enemigos que te encuentras, y las hormiguitas toman los cadáveres y se los llevan. Como harían las hormigas en realidad, ¿no? Que el cadáver no solo es un rastro del enemigo, sino que tienen una utilidad dentro de esta pirámide alimenticia que tiene el universo. Silksong además le da razones a sus enemigos para estar ahí y para reaparecer cuando son necesarios. Cuando estás en el Monte Fey, hay una serie de enemigos a los que tienes que brincar sobre ellos. Tienes que usarlos como plataformas, usando tu aguja gancho, ¿no? Y los matas y tienen que reaparecer si no logras hacer el salto chido. Muchos juegos solo harían que reaparezca ya el enemigo de una forma arbitraria. Y en Silksong lo que hacen es que el enemigo salta desde el fondo del escenario como una sombra y vuelve a ocupar el espacio. No es lo mismo que este enemigo venga desde el fondo a que solo aparezca, porque cuando solo aparece te están mostrando las costuras dentro del juego. Pero en Team Cherry le dan una razón. Vienen del fondo, vienen de un lugar y tú puedes ver esta transición. No solo aparecen. Tiene este juego de muchísimas capas de profundidad, pero para recordarte que estas capas no existen solo como adorno, de repente tienen criaturas, enemigos que brincan de las de atrás hacia las del frente. Tengo muy presente este escenario donde están esos como cuervos que brincan del fondo, están atrás y tú los puedes ver y primero te los presentan y no hacen nada, pero avanzas más y los enemigos desde el fondo salten al frente y es como si estuvieran habitando todas las capas de ese mundo, porque en el momento en que crean este hechizo, todas las capas de profundidad se vuelve plausible que tengan a sus propias criaturas y que pueden brincar entre sí. Después de haber estado jugando Silksong, poniendo mucha atención a todas las formas en las que puedes interactuar con el mundo, no puedo evitar pensar en lo fácil que es que pase desapercibido esta cantidad de esfuerzo titánico que hace. Pero no existe para que lo notes. Existe para que no te des cuenta de él y creas que el mundo está vivo. No puedo evitar pensar aquí en la famosa conferencia de JW de Blambeer, en el arte del screen shake, donde al final justamente menciona que lo más importante es que llenes un juego de detalles y amor. Porque cuando amas el mundo que estás creando, vas a querer que se sienta vivo y vas a estar dispuesto a llegar tan lejos como sea necesario. Si tú te pones a ver con atención, te vas a dar cuenta que Silksong es un juego sencillo, que no es un juego complejo. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezas a acumular capas de sencillez una tras otra, adquiere una riqueza y una profundidad que te hacen creer que está vivo. Y personalmente como diseñador me llevo para mí que toda oportunidad de recordarle al jugador que el mundo está vivo es una oportunidad bien aprovechada. Puede que el juego no vaya de nada de eso, pero recordarle que sus acciones tienen consecuencias y que sus acciones son importantes es vital para que los jugadores crean el mundo en el que están viviendo. Si te gustó este video, que yo espero que sí, porque fue un esfuerzo grande hacerlo, llegaste hasta el final además, dale like, comparte y suscríbete. Lo agradecería un montón.